No lo podía creer. Cuando pregunté por la boda de mi hijo, mi nuera reveló un secreto devastador. El sol caía con furia sobre la pequeña ciudad, el aire cargado de un misterio que parecía palpitar en cada rincón. La boda, un evento que todos esperaban con ansias, se había vuelto el epicentro de un secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que creía conocer. Justo cuando sonó el timbre, Sofía, mi nuera, apareció en la puerta, su mirada oscura estaba llena de tensión. Parecía un personaje de novela, con sus ojos desbordando un terror inexplicable, y allí, en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando le pregunté por los preparativos, su respuesta dejó a todos boquiabiertos. ¿No sé si debemos seguir con la boda? ¿Cómo? Mis pensamientos giraban como un torbellino. Sofía soltó una frase que taladró mi mente: hay algo que debes saber de mi pasado y podría arruinarlo todo. Imagina la escena. Me invadió una mezcla de confusión y miedo. Todos se quedaron en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera paralizado, los murmullos se esfumaron y el aire se volvió denso. Una sombra de rojizas llamas reflejadas en su cara mostraba cuán profunda era su angustia. Mis manos temblaban, y el corazón latía como un tambor. Los decorados que planificamos con amor empezaron a desvanecerse en mi mente. Pensé en cada risa, en cada abrazo que sería una mentira, cada felicidad convertida en un telón de fondo. Sofía comenzó a hablar en un susurro, cada palabra pesando como plomo, revelando secretos de una vida oculta. Un viejo amor, heridas que nunca sanaron, y un apellido que amenazaba con manchar nuestro nombre. La habitación se volvió un campo de batalla de emociones, y mi pecho se apretaba con cada revelación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito al canal, no quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber quién es parte de esta comunidad. Tu participación hace una gran diferencia. Conectemos. La tensión volvió a llenar la habitación. La voz de Sofía se desvaneció casi en un murmullo: si supieras la verdad, aún querrías aceptarme en tu familia. Sus palabras colisionaron en el aire, creando una atmósfera electrizante. Era como si todo a nuestro alrededor vibrara con inquietud. Cada mirada se congeló en su lugar, podía ver la expectativa dibujada en los rostros de todos. ¿Qué secreto soportaba una carga tan pesada? Ahora, el futuro de la boda se tambaleaba al borde de un abismo, cada instante deshilachando la promesa de felicidad. ¿Qué misterios esconde el pasado de Sofía? Sin duda, esto apenas estaba comenzando. El silencio se hizo aún más profundo. La respiración de los presentes se volvió un murmullo casi inaudible. Ninguna de las personas en la habitación se atrevía a romper el hechizo. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, parecía atrapada entre su pasado y nuestro futuro. Cada segundo pasaba como una eternidad y la espera se transformó en un dolor punzante que se adaptaba a mi garganta. Lo que te voy a contar no es fácil, empezó, su voz temblando como hojas agitadas por un viento violento. Me esforcé por imaginar todo lo que debía venir. La ansiedad se apoderó de mí mientras los demás, mis seres queridos, se unieron a la cadena de incertidumbre. El brillo del sol que antes iluminaba la habitación se había desvanecido, dejando solo una penumbra densa, donde el miedo y la expectativa convergían. Antes de conocer a tu hijo, continuó Sofía, yo vivía una vida que nunca imaginaste. Me involucré con personas peligrosas, personas que me hicieron promesas que no podían cumplir. Se detuvo, como si cada palabra fuera un ladrillo en una pared que se estaba a punto de derrumbar. Me imaginé a esa otra Sofía, la que tenemos todos en un rincón íntimo de nuestras memorias, oculta tras una fachada de normalidad. Una vez, creí que el amor podía salvarme. Pero en ese camino perdí mucho más de lo que había ganado. La fragilidad en su postura era evidente, como si cargara con un peso invisible que la doblegaba. El resto de la familia comenzaba a inquietarse. ¿Por qué no nos dijiste antes?, murmuró una de mis hijas, su voz cargada de desconcierto. ¿Qué clase de personas son esas que mencionas? Ellos están buscando, dijo Sofía, con miedo en la mirada. Y si no me detienen, no solo arruinarán la boda, arruinarán todo lo que hemos construido. Sus palabras fueron como un rayo en medio de la tormenta,
sentí como la presión se acumulaba en mi pecho, como si esta revelación fuera una advertencia de un porvenir sombrío. Los murmullos empezaron a circular entre los asistentes, nerviosamente, formando una atmósfera que casi podía cortarse con un cuchillo. Algo en mi interior se estremecía. Sabía que Sofía no mentía, que su dolor era real. Pero, ¿cómo podría permitir que su sombra ensombreciera la celebración que se avecinaba? ¿Tienes miedo de que vuelvan? Me atreví a preguntar, mi voz temblorosa. Ella asintió lentamente, y en ese gesto encontré la clave de su angustia. De repente, mi rol como madre se tornaba incierto. Debía proteger a mi hijo de un amor que traía peligro, o darle el apoyo que necesitaba en un momento tan vulnerable. El dilema estallaba con cada palabra no dicha. Mientras la tensión crecía, de repente sonó un fuerte golpe en la puerta trasera. La conmoción hizo que todos nos volviéramos. ¿Quién puede ser en este momento?, pregunté, el corazón desbocado. El aire se volvió helado, como si el tiempo hubiera esperado justo para que esa aparición inusitada se desatara. Mis ojos se encontraron con los de Sofía. La soqueada expresión en su rostro habla más que 1000 palabras. Un sentimiento de desesperación llenó la habitación. No había vuelta atrás. La noche prometía revelaciones aún más impactantes. ¿Quién estaba tras la puerta y qué buscaban? El misterio apenas comenzaba a abrirse como una flor en la oscuridad. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas sin respuesta, mientras el eco del golpe resonaba aún en las paredes. La puerta tembló, como si su misma estructura percibiera la tensión que envolvía a todos en la habitación. El miedo se instaló entre nosotros, palpable y espeso. ¿Damos la bienvenida a esta sorpresa?, cuchicheó mi hermana, intentando aligerar la carga, pero su voz sonó más a sarcasmo que a calma. La ansiedad me inundó. Sofía se aferró a su abrigo, su cuerpo temblaba como las hojas en otoño. La incertidumbre se volvió un monstruo en nuestra mente. Volvió a sonar el golpe, más fuerte, un llamado a la acción. No sabía si era curiosidad o puro instinto, pero me levanté y me acerqué a la puerta, con el corazón galopando en mi pecho. Cada paso me parecía una eternidad. ¿Qué quería aquella figura que se ocultaba tras la madera, dispuesta a perturbar nuestro mundo? La habitación permanecía en un silencio temeroso, un grupo de sombras detrás de mí. Con un suspiro profundo, tomé el pomo y, con un movimiento decidido, giré la manija. Cuando abrí la puerta, un torrente de viento frío nos golpeó. Allí, en el umbral, había un hombre. Su rostro era conocido, pero el cambio en él era oscuro, inquietante. La última vez que lo vi, sus intenciones parecían pomposas. Ahora, sus ojos estaban cansados y llenos de una furia contenida. ¿Dónde está Sofía?, preguntó con un tono que no admitía juego. Suspiré, la tensión se hizo un nudo en mi estómago. ¿Qué quieres con ella?, contesté, intentando modular una voz firme que apenas tenía. Los demás comenzaron a rodear la puerta, asomándose con una mezcla de curiosidad y miedo. El hombre avanzó un paso, y su sombra pareció alargarse, envolviendo a Sofía, que permanecía detrás de mí, congelada. Ella sabe más de lo que dice. Hay cuentas que ajustar, y lo que sucede aquí podría no solo afectar a tu querido hijo, dijo, mirándome directamente a los ojos. El aire en la habitación se tornó aún más denso. La calidez de la celebración fugazmente pareció irse, reemplazada por una inminente tempestad. No soy su enemigo, continuó, su voz cambiando un poco, casi como si intentara suavizar la situación. Vengo a advertirles. He cometido errores, pero hay algo más grande en juego que nosotros. Sofía respiró hondo, el caos en su mente aparentemente reflejado en su rostro. ¿Cómo podía tener un pasado tan colosal que justo ahora amenazaba a todos los que amaba? La incertidumbre se tornó en desesperación, dispuesta a estallar. ¿Qué tipo de advertencia?, alcancé a preguntar, temiendo la respuesta que pudiera venir. La atmósfera se tornó electrificante, la expectación ya era insoportable. De repente, un golpe más resonó tras el hombre en la puerta. Esta vez, no fue solo un sonido, sino una serie de golpes, y un murmullo comenzó a crecer tras ellos, como un zumbido que se intensificaba. No te acerques a ellos, grité, sintiendo que la protección sobre mi familia empezaba a fragmentarse. Pero el hombre ya no miraba a Sofía, su atención estaba fija sobre la puerta. Una sombra se dibujó en el umbral, un cuerpo que emergió con una fuerza inesperada. La puerta temblaba, a punto de ceder.
Sentí que toda la habitación contuvo el aliento como un solo ser. La revelación estaba a punto de surgir y, en un instante, el desenlace de nuestra noche se encontraba colgando, tambaleándose en el aire como una espada de Damocles. ¿Quiénes eran los que estaban tras la puerta y qué consecuencias traían consigo? La tensión era ahogante. La verdad estaba a punto de revelarse, y sabría que nunca volveríamos a ser los mismos. El ruido tras la puerta se intensificó, casi como un latido, mientras la sombra enmarcada por la madera empezó a moverse. La figura que se asomaba no era otra que una mujer, su rostro pálido y nebuloso, como si la luz no quisiera tocarlo. Detrás de ella, más sombras, formando una muralla difusa que oscurecía el umbral. «¡Sal de aquí!». «No tienes derecho», grité, sintiendo como el pánico desbordaba mis palabras. Quería proteger a Sofía, a cualquier precio. Pero algo en su mirada me detuvo. Era un conocimiento profundo, algo que pesaba en su pecho como una piedra. «Déjalos entrar». La voz del hombre resonó con una autoridad que me dejó paralizado. «No sé lo que saben, pero no somos sus enemigos». Las palabras temblorosas de Sofía se mezclaron con el murmullo que crecía tras la puerta. Sin poder evitarlo, mis manos temblaban al acechar la entrada de la habitación. Aquella mujer dio un paso adelante, dejando que la penumbra cayera sobre nosotros en un manto opresivo. «No venimos a hacer daño», susurró, pero tenía esa cualidad, una atracción entre el desespero y la verdad latente. El hombre asintió, su mirada pensativa, casi nostálgica. «Ellos pueden ayudarnos. Ellas son la clave». La confusión se multiplicó en mi mente, chocando y entrelazándose, creándome un laberinto de imágenes y suplicios. Quería saber, quería entender, pero el miedo seguía gritando en mi interior. «¿De qué demonios estás hablando?». Una chispa de furia surgió entre mis palabras, pero la incertidumbre mantenía su control sobre mí. El viento llevó el murmullo en la habitación, como si las paredes mismas querían escuchar lo que aún no habíamos descifrado. La mujer sondeó mi reacción, mientras comenzaba a abrirse paso. Su presencia parecía alterar el aire, y un frío helado nos envolvía a todos. «Sofía, tienes que recordar. Recuerda lo que descubriste aquella noche». El rostro de Sofía se tornó cenizo, y su mirada se desvió hacia algo en el fondo de su memoria, donde muchos secretos probablemente yacían ocultos. «No sé de qué habla». Su voz se quebró, como si lo que guardara fuese un veneno que no quería liberar. «No puedes esconderlo por más tiempo», grité, mi desesperación apretando mi garganta. En ese momento, el murmullo tras la puerta se convirtió en gritos: «¡Ábrenos! Necesitamos hablar». El eco resonó con una mezcla de terror y urgencia, envolviendo la escena con un sentimiento de fatalidad. Los familiares detrás de mí se agolpaban, sus rostros entre la confusión y la angustia. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. De repente, la puerta cedió un poco, y una mano firme se asomó, empujándola aún más. Estalló con un crujido que reverberaba como un trueno en la tormenta que acechaba en nuestro interior. «Detente», dijo la mujer, con un tono que cortó el alocado desenfreno. «Lo que está detrás de esta puerta puede cambiarlo todo. Tienen que decidir ya. ¿Vas a dejarlas entrar?». Sus ojos eran un mar de tragedias y promesas, parecidos a relámpagos en el cielo. Un silencio espeso cubrió la habitación, mientras mi mente luchaba, abrir la puerta al peligro o proteger a mi familia del desconocido. Pero, ¿qué si estaba destinado a lo peor si no lo hacía? El tiempo parecía moverse en cámara lenta, cada segundo pesaba como un ladrillo. ¿Cómo podía vivir con esta decisión? Una voz interna clamaba por respuesta, mientras la otra hacía eco de advertencias sombrías. La puerta crujió de nuevo, un grito silencioso por espacio y verdad. «¿Y si están diciendo la verdad?», murmuró Sofía, atrapada entre su miedo y la revelación que parecía evocar la mujer. La elección quedaba en mis manos: abrir la puerta y enfrentar los secretos del pasado, o cerrar la puerta y perder la oportunidad de desentrañar lo desconocido. La tenaza del destino apretaba a cada uno de nosotros, tan fuerte que sentía que el aire estaba a punto de reventar. La puerta estaba a punto de abrirse, y sabía que el paso que diera podría ser el último camino de retorno. ¿Decidiría seguir adelante, o el miedo terminaría por sepultarnos a todos? La espada de Damocles colgaba sobre nosotros una vez más. «Abran la puerta», grité, mientras el mundo como lo conocíamos, estaba a punto de cambiar para siempre.
La puerta se abrió de golpe, como si los gritos detrás de ella hubieran cobrado vida. Un viento gélido se coló en la habitación, trayendo consigo ecos de voces desconocidas y un hedor a humedad y encierro. La figura de la mujer se proyectó hacia adelante, seguida de un grupo que emergió de la penumbra, sus ojos destellando con una mezcla de temor y determinación. Sofía retrocedió, sus manos temblaban, cada paso parecía un intento de escapar de la realidad que patéticamente se venía encima. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quiénes son? Su voz resonó abrumada, atrapada entre el deseo de saber y el terror de lo que pudiera descubrir. La mujer tomó aire y, con un gesto casi reverente, se acercó. Soy Elena, y ellos son aquellos que buscan la verdad. Estuvimos esperando este momento, buscando el camino para llegar a ti. Su voz era suave, pero las palabras cortaban como un cuchillo, revelando un secreto enterrado en el tiempo. Detrás de ella, una sombra más alta dio un paso al frente, lo que parecía un hombre de rostro severo. Sofía, tenemos que hablar sobre esa noche. Lo que pasó, lo que descubriste. Cambiará todo. Su mirada se centró en Sofía, conectando puntos que al parecer solo ellos conocían. Confusión y terror se arremolinaron en el aire. No sé de qué hablas, insistió Sofía, su voz apenas un susurro. El miedo la mantenía atada, mientras la revelación parecía flotar en el aire, a un suspiro de distancia. Pero tú lo sabes. ¿Sabes lo que desataste?, dijo Elena, extendiendo una mano hacia Sofía, buscando una conexión. El tiempo se detuvo por un instante, como si el mundo mismo esperara su respuesta. Yo, atrapado entre la expectativa y el horror en su mirada, sentí que me desmoronaba. Sofía, ¿qué descubriste?, pregunté, mi voz cargada de inquietud. La atmósfera era espesa, cargada de secretos que amenazaban con explotar. Un sollozo brotó de ella, y su voz temblorosa reveló una parte de ella que había estado oculta. Vi cosas que no deberían existir. Encuentros, rituales y él. Su mirada se desvió, como si una sombra del pasado cruzara su mente. Él, gritaron los nuevos visitantes, la urgencia arremetiéndolos. El que no debe ser nombrado. Es el quien ha estado detrás de todo esto. La confusión fue reemplazada por un pánico palpable. Sofía era la clave, ¿pero de qué? ¿Qué había hecho? Justo cuando la posibilidad de entender se acercaba, el hombre habló de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos desesperados. Debes recordar las advertencias. Lo que viste aquel día puede estar en juego. Un crujido en el piso captó nuestra atención. La puerta estaba a punto de cerrarse de nuevo, el eco de pasos se hacía más fuerte. Un grito resonó, atrapando mi corazón en una trampa de terror. No. Tienen que escuchar. No hay tiempo. La voz de alguien desde el exterior cortó el aire. De repente, un estruendo resonó, una sombra se deslizaba por el pasillo, y la puerta comenzó a temblar violentamente. El vórtice del caos se intensificó. ¿Qué está pasando?, pregunté, el sudor comenzando a resbalar por mi sien. Fue en ese momento que Sofía palideció aún más. Es cierto. Quería olvidarlo, pero esto no ha terminado. Las miradas de pavor se cruzaron mientras el estruendo creciente prometía una llegada inminente. Una decisión urgente nos caía encima, acoger la vida o encarar el horror que se arremolinaba a nuestras espaldas. Un silencio sepulcral nos envolvía, y la verdad, tan cerca ahora, amenazaba con estallar. Justo entonces, la puerta se despojó de su marco, y el umbral se abrió para dejar ingresar la oscuridad. El olor a humus y miedo se deslizó como un susurro, recordándonos que nada volvería a ser igual. ¿Estás lista para enfrentar lo que hay más allá, Sofía?, preguntó Elena, mientras las sombras avanzaban. Una última mirada entre nosotros, una decisión apremiante. Lo que estaba a punto de revelarse podría ser el alivio que buscamos, o la condena que todos temíamos. Y así, sin tiempo que perder, lo que nos esperaba se disponía a destellar en un futuro que nunca imaginamos. La oscuridad se deslizaba con una elegancia terrorífica, como un velo que se alzaba para descubrir los horrores escondidos. Sofía, temblando, tomó un paso adelante, su voz apenas un hilo. No tengo opciones, ¿verdad? La voz de Elena resonó sobre el rugido de la tormenta que ahora golpeaba el exterior. Te necesitamos. Aunque no sepamos qué pasará, debemos desentrañar el misterio. El hombre de rostro severo dio un paso al frente, su mirada fría como el acero. Todos nosotros hemos perdido algo en esa noche. La tensión se podía cortar con un cuchillo.
mi pecho palpitaba con ansiedad. Tú eres la clave para devolver las piezas de lo que se rompió, o las sombras caerán sobre nosotros una vez más. Sofía retrocedió un paso, las dudas retumbando en su mente. No puedo. No sé si quiero saber más. Si me meto más en esto, podré perderme a mí misma. Elena se acercó, colocando una mano cálida sobre el hombro de Sofía. La verdad suele ser un camino peligroso, pero es uno que debes enfrentar. Hay más en juego del que crees. La puerta de fondo chirriaba como si intentara advertirnos del peligro inminente. En ese momento, un grito desgarrador retumbó desde el pasillo. Era la voz de un niño, puro terror resonando en cada palabra. ¡Ayuda! No, por favor. Sin pensarlo, el grupo se precipitó hacia la entrada, el temor encadena atando nuestros corazones. Elena sacó un objeto de su abrigo, un medallón resplandeciente como un faro en la oscuridad. Esto es lo que puede protegernos, una última defensa contra lo que ya ha pasado. Sofía se movió hacia el sonido, su instinto maternal despertando, luchando con cada fibra de su ser. Esos gritos, son de Mateo. La mención del niño despertó un eco en todos nosotros. Mateo, su hijo, quien había estado en el centro de todo, nunca debió ser parte de esto. Rápidamente corrimos hacia el origen del grito. La oscuridad parecía cobrar vida, las sombras se alargaban y retorcían como serpientes, intentando asfixiarnos. El suelo crujía bajo nuestros pies y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. No podemos dudar, insistió el hombre, cada segundo cuenta. A medida que avanzábamos, un frío repentino nos envolvió. Una sombra se deslizó por el pasillo, como si estuviera viva, acercándose a Sofía. Las luces titilaban, creando un espectáculo de luces y sombras que parecía burlarse de nuestra necesidad de seguridad. Sofía, escúchame, dijo Elena, su tono urgente. Lo que viste en la noche de aquel rito es lo que está despertando. Mis sentidos agudizados intentaban captar lo que se avecinaba. La memoria de aquella noche, un fragmento aterrador de imágenes viscerales, comenzó a inundar mi mente. Vi un círculo, murmuró Sofía, su voz temblando. Un grupo, yo estaba en medio y él estaba, no puedo recordar. El llanto de Mateo resonó otra vez, un grito desgarrador que congelaba la sangre en nuestras venas. De repente, la puerta que acabamos de pasar comenzó a cerrarse, lentamente, como si el hogar mismo intentara expulsarnos. Sofía, grité con desesperación. Dile que recuerde. Necesitamos esa verdad ahora más que nunca. Las sombras parecían expandirse, el frío invadiendo cada rincón del pasillo. Cuando el medallón brilló con fuerza, sentimos un instante de calma, pero al siguiente, una risa oscura llenó el aire denso. No podrán escapar de lo que desataron, resonó una voz cavernosa del abismo, helando nuestro aliento. Sofía se giró abruptamente, a la espera de revelarlo todo. Yo recuerdo algo, su voz se perdió en el eco, pero la atmósfera se tornó densa con la anticipación de lo que vendría. El hombre avanzó, su rostro determinado mientras nosotros nos aferrábamos a la esperanza. La verdad de lo que había sucedido aquella noche se asomaba a la superficie, y la oscuridad no se detendría hasta devorarla. Justo cuando Sofía estaba a punto de hablar, un violento golpe resonó contra la pared, y todos dimos un paso atrás. Es el momento, dijo Elena, con una intensidad palpable. ¿Estás lista, Sofía, para enfrentar tu destino? El tiempo se detuvo, el aire se volvió eléctrico. La puerta estaba a punto de cerrarse nuevamente, pero detrás de ella se escuchaban gritos feroces. La sombra del peligro ya estaba aquí, y lo que quedaba en juego era más grande de lo que imaginamos. ¿Podrían nuestras decisiones alterarlo todo? Ahora, Sofía, ordenó el hombre, la verdad es nuestra única salvación. El pulso acelerado de nuestro miedo y la incertidumbre sobre lo que ella iba a revelar colindaba con el terror de lo desconocido. En ese instante, sabía que ningún lugar sería seguro a partir de ahora. ¿La verdad aliviaría nuestra carga, o nos sumergiría aún más en la oscuridad? El aire se volvió denso y pesado, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Sofía miró a su alrededor, buscando una salida, pero las sombras danzaban cada vez más cerca, como si quisieran atraparnos en su oscuro abrazo. La risa siniestra desde la penumbra resonaba en nuestros oídos, un eco que nos recordaba que algo más allá de lo mortal nos observaba. De pronto, la voz de Sofía cortó la tensión. Él estaba ahí, en el círculo, y yo no quería, pero no podía moverme.
Sus ojos estaban abiertos como platos, y en su mirada había terror y determinación. El rito lo llamaba. Pero no era solo un juego, era una invitación. El hombre severo se acercó un poco más, su expresión se oscureció. ¿A quién llamaste, Sofía? Regresa a esos recuerdos. Necesitamos entender lo que llevas dentro. Las sombras titilaban a nuestro alrededor, alcanzándonos con su frío tentáculo. Era como estar dentro de un laberinto infernal donde cada esquina escondía un soplo de inevitabilidad. Elena apretó el medallón, su luz ya comenzaba a oscurecerse, como si la energía se estuviera drenando. No es suficiente, susurró con desasosiego. Mateo. Él está en peligro. Sofía gritó, el eco de su voz resonando con la desesperación de una madre que sabe que su hijo está en problemas. Cada palabra era un látigo, cortando el aire denso que nos ahogaba. La angustia fue palpable, como un imán que atrajo nuestras miradas hacia la puerta a punto de cerrarse. Desde la oscuridad emergió otra figura, un esbozo espectral que se movía con fluidez, pero no era Mateo. La figura se detuvo, sus ojos vacíos eran un abismo que prometía desesperación. No puedes salvarlo si no miras hacia adentro, Sofía, dijo la sombra en un murmullo que hacía que los pelos de la nuca se pusieran de punta. Sofía, con el rostro pálido, respiró entrecortado. No sé si puedo, pero en el fondo, su voz parecía recuperar un poco de fuerza. Si fue mi culpa, debo enfrentarla. No quiero que él sufra más. Entonces haremos esto juntas, propuso Elena, uniendo fuerzas. Debemos desentrañar todos los secretos antes de que el tiempo se agote. Unimos nuestras vidas por él, y eso nos dará la fuerza para enfrentar lo malo. El hombre la observaba, su mirada un tanto más suave ahora. La oscuridad no es solo un enemigo. También puede ser un espejo. Sofía, tu verdad puede convertirse en nuestra arma más poderosa. Con un impulso propio de un momento decisivo, Sofía cerró los ojos y se aferró con fuerza al medallón. Recuerdos. Recuerdos de la noche, vengan a mí. Su voz resonó como un trueno, y una corriente de energía emanó de ella, iluminando el pasillo oscuro y revelando lo ilusorio. Los ecos de la noche de la ceremonia comenzaron a revivirse ante nuestros ojos. El círculo, las caras familiares, el canto extraño que llenaba el aire. De forma abrupta, esas imágenes se tornaron vívidas, la risa, la satisfacción y luego, el horror, aquel oscuro secreto que todos habíamos intentado enterrar comenzó a desmoronarse como ladrillos caídos. ¿Qué hicimos? Sofía estaba ahora en el centro de una tormenta de recuerdos. Porque lo invocamos sin querer. Justo entonces, los gritos de Mateo resonaron con mayor fuerza, una llamada desesperada que atravesó el velo de la realidad. No. Mateo, mantente fuerte. Sofía gritó, su corazón desbordado mientras sentíamos como la sombra se acercaba, su presencia amenazante casi palpable, la risa oscura se intensificó. Todo lo que hicieron unió sus destinos, pero su destino es desesperación. El medallón de Elena comenzó a titilar, y un haz de luz estalló, enfrentándose a la oscuridad con un fulgor repentino. Sofía. No te rindas, gritó el hombre, mientras la sombra se relampagueaba en el resplandor. Con el corazón desbocado, sabía que esto era solo el principio. La oscuridad no era el único enemigo, había fuerzas que ya se habían alzado y, con cada verdad que reveláramos, la batalla se intensificaría. Jonás, un antiguo vínculo, se había entrelazado con el destino de Mateo. Debemos descifrar la conexión. Antes que el reloj marque medianoche, dijo Elena, mientras la puerta continuaba cerrándose lentamente detrás de nosotros, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, el eco del pasado y el grito de un niño nos desesperaban a medida que la realidad y la sombra convergían. ¿Sería Sofía capaz de enfrentar su verdadero destino? ¿O caeríamos juntos antes de encontrar la luz? El grito de Mateo se desgarró en nuestra mente, un eco envolvente que resonaba con un dolor palpable. Sofía respiró hondo, una mezcla de determinación y terror brillando en sus ojos. Debo recordar, murmuró, como si la repetición de esas palabras pudiera despertar lo que había quedado atrapado en su memoria. La luz del medallón de Elena fluctuaba, mostrando de vez en cuando vislumbres del pasado, como relámpagos en una tormenta oscura. Las sombras alrededor de nosotras se agolpaban, susurros ininteligibles salpicaban el aire y el frío era ahora un aliado aterrador. No te dejes llevar por el miedo, Sofía, instó el hombre,
parándose firme a su lado, guiando su voluntad. El ambiente se tornó más opresivo, y el canto que una vez había seducido a todos, ahora parecía un lamento. Sofía cerró los ojos con fuerza, deseando que los recuerdos fluyeran, que la luz del medallón no se apagara con el tiempo. Y, de repente, una imagen emergió en su mente, un trazo de luz, un símbolo antiguo, grabado en el suelo durante la ceremonia. «Esa es la clave», gritó, las palabras saliendo de su boca con una mezcla de euforia y miedo. Fue un símbolo de invocación, algo que no comprendíamos, algo que era más grande que nosotros. El hombre asintió, sus ojos llenos de comprensión. Si podemos desentrañar el significado de ese símbolo, tal vez podamos romper el lazo. Mira hacia adentro, Sofía, siente el dolor y la conexión. Mientras la voz de él resonaba como un faro en la tormenta, las sombras a nuestro alrededor empezaron a retorcerse, reaccionando a su invocación. La risa se transformó en murmullos de vana desesperación, como si forcejearan entre sí, intentando aferrarse al dominio que una vez tuvieron. «Mateo, aguanta». Sofía gritó, la angustia en su voz rompiendo el aire helado. Pero, al mismo tiempo, esa angustia parecía provocar una chispa. Ella sentía que la conexión con su hijo era inquebrantable, un poderoso hilo que unía sus almas. «¿Qué haremos?» «¿Qué sigue?», preguntó Elena, su voz apenas audible entre el creciente ruido. «Debemos hacer el rito al revés. Cortar el lazo oscuro y liberar a Mateo», afirmó Sofía, su mirada llenándose de coraje. Sin embargo, el miedo a lo desconocido se cernía sobre ella como una nube negra. Las sombras comenzaron a agolparse más cerca, la risa oscura que crecía con cada palabra. «Tu hijo no pertenece aquí, Sofía. Él es parte de lo que invocaste», retumbó una voz profunda, un eco que era un susurro de fuego y hielo. Sofía encajó sus manos en el medallón, la luz resplandeciendo como un faro. «No, esto termina aquí. Este ciclo debe romperse». Los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes de lo que dejaron atrás, la risa, la alegría, los momentos compartidos y, luego, el horror de la invocación. Ella vio a sus amigos, absortos, sin entender las consecuencias de sus acciones. «Lo hice». Sofía gritó, su voz tronando con la fuerza de un rayo. «Yo los llamé, yo fui la causante». Estaba asustada, pero ahora sé que debo liberarlos. El medallón estalló con un brillo deslumbrante, y en un instante, estos recuerdos se tejieron en una red de luz que enfrentaba la oscuridad que nos cercaba. Sin embargo, la sombra no se resistió, al contrario, parecía reírse de su intento, como si supiera que esta batalla apenas comenzaba. «Liberar a Mateo requerirá más que solo tu fuerza de voluntad, niña», murmuró la sombra, mientras unas olas de frío la envolvían. La presión aumentó, una tormenta de fuerza oscura intentando aferrarse a su corazón. El murmullo de la sombra se volvió un grito ensordecedor, retumbando en cada rincón de la habitación. Sofía tambaleó, pero el medallón, aún brillando, desató una energía que parecía embriagar el aire. «Enfréntalo, Sofía. Recuerda lo que amas», urgió Elena, extendiendo su mano hacia ella, buscando conexión y apoyo. Sofía cerró los ojos de nuevo, y en la desesperación del momento, todas las luces que había compartido con Mateo, con su familia, se entrelazaron en su mente. No podía dejar que esto terminara en oscuridad. Necesitaba luchar. Pero, en ese preciso instante, con la sombra llenando el espacio y el rostro de su hijo apareciendo en sus pensamientos, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, el verdadero sacrificio estaba por venir. El eco de una risa fría resonó nuevamente, y a medida que la sombra se deslizaba hacia adelante, Sofía se preguntó si podría enfrentar su pasado y salvar el futuro. ¿Podría incluso liberar a Mateo sin perderlo por completo? El reloj marcó la hora, y el tiempo parecía detenerse. ¿Sería este el momento en que la luz finalmente prevalecería, o todo lo que habían construido se convertiría en polvo bajo la oscuridad? La luz del medallón palpitaba con más intensidad, como si respondiera a los latidos agitados de Sofía. Cada parpadeo del objeto sagrado iluminaba las sombras que la asediaban, creando un espectáculo aterrador, rostros distorsionados que parecían surgir de pesadillas lejanas. El aire frío cortaba como un cuchillo, y la risa de la sombra resonaba con una alegría cruel que revelaba su placer ante nuestra desesperación. «Debo hacerlo ahora», gritó Sofía con voz temblorosa, una mezcla de autoridad y fragilidad. Sin embargo,
la imagen de su hijo en peligro la mantenía firme. El símbolo, se repetía en su mente, como un mantra que resonaba en su corazón. Súbitamente, como si el propio destino estuviera escuchando, Sofía sintió un torrente de energía fluir a través de ella. Era una fuerza antigua, poderosa. Con el medallón brillando, una oleada de recuerdo la inundó, en especial el instante justo antes de invocar lo que jamás debieron llamar. La angustia y la culpa se tejieron en su ser, pero también lo hicieron el amor y la determinación. Esa conexión con Mateo era un hilo irrompible. En el nombre de todo lo que amo, clamó Sofía, alzando el medallón hacia el techo cubierto de sombras. El objeto desprendió un haz de luz que atravesó la oscuridad como una espada brillante. Un silencio instantáneo llenó la habitación. La sombra, que antes parecía triunfante, retrocedió, intimidada, pero la victoria era efímera. Con cada palabra que pronunciaba, Sofía podía sentir cómo la sombra intentaba descifrar su debilidad. Tienes que creer, Mateo, vuelve a mí, vuelve a nosotros, susurró, su voz repleta de fervor. Con cada sílaba, la habitación volvía a llenarse de susurros, pero esta vez, aspiraban a la luz. Sofía, tienes que concentrarte en tu amor, instó Elena desesperadamente, aferrándose a su brazo. Recuerda cuando lo abrazaste por primera vez, cuando sonrió, cuando jugaste con él. Todo eso es luz, tu luz. Esa imagen invocó un torrente de emociones en Sofía. Recordó la risa de Mateo, sus pequeños pasos, la calidez de sus abrazos y la luz que irradiaba al jugar. Se acordó de las historias que le contaba antes de dormir, de cómo siempre le decía que él podría lograr lo que soñara. La sombra a su alrededor se estremeció ante el poder de esos recuerdos, pero aún luchaba por estabilizarse. Mateo, ven hacia mí, gritó Sofía con todo su ser, y en ese segundo se sintió invadida por una ola de esperanza. El medallón se volvió un sol en sus manos, y el frío que antes era un rival ahora parecía dar paso a un calor cálido que llenaba el espacio. Pero entonces, un estertor se escuchó, y la oscuridad, enfurecida, volvió a alzarse. No te dejaré ir, Sofía, rugió la sombra con un tono amenazador. ¿Fue tu mano la que me llamó? ¿Por qué crees que no soy parte de ti también? La sombra se lanzó hacia ella, y en ese momento, sus ojos se encontraron. Había un abismo en la mirada sombría, un eco de lo que podría haber sido su vida en circunstancias diferentes. La tentación de ceder creció como una sombra hambrienta, pero Sofía resistió. Había un precio a pagar, y estaba dispuesta a enfrentarlo. Mateo, por favor, murmuró, y su voz se tambaleó en el aire denso. Tu vida es más valiosa que mis miedos. En un nuevo intento de invocar la luz, ella cerró los ojos, se enfocó en el amor que sentía por su hijo y en la promesa de luchar por su felicidad. Cada rincón de su ser vibraba con ese sentimiento, y la luz del medallón creció aún más brillante, desbordándose en un arco iris de colores vibrantes. Lo haré, se prometió a sí misma. Pero mientras la sombra se abalanzaba, se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Una lección devastadora se planteaba ante ella. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para liberar a Mateo de este horror? Las sombras se arremolinaban, un remolino cruel y caótico, mientras Sofía se preparaba para el enfrentamiento final. Las palabras de la sombra resonaban en su mente como un faro oscuro, nunca podrás escapar de esto. Un grito desgarrador de Mateo resonó en la distancia, y el tiempo se detuvo nuevamente. Todo dependía de sus siguientes palabras. ¿Lograría romper el ciclo oscuro, o quedaría atrapada para siempre en este juego de sombras? El viento sopló con fuerza, y los ecos de la batalla ya estaban aquí, volviendo a despertar los recuerdos que nunca debieron ser olvidados. La sombra se alzó, alargándose y distorsionándose en cada rincón de la habitación, mientras el eco del grito de Mateo retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. La desesperación se apoderó de mí, el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Sofía, con el medallón resplandeciendo en sus manos, parecía una guerrera lista para enfrentar su destino. Por un instante, la luz que emanaba de ella brilló tanto que incluso las sombras se estremecieron, titubeando ante su poder. Mateo, aguanta. Estamos contigo, gritó Sofía, sus ojos encontraron los míos y en esa mirada había una chispa de determinación que iluminaba la oscuridad. La sombra, furiosa por la luz que intentaba disiparla, lanzó un grito desgarrador, un sonido que helaba la sangre. No pueden detener lo que han desatado, resonó la voz terrible,
haciendo temblar las paredes, como si lo sobrenatural pudiera trascender cualquier límite. Pero Sofía no flaqueó. No, lo que despertamos, podemos encerrarlo de nuevo, afirmó con una fuerza renovada. Cada palabra era como un golpe de tambor, llamando al coraje escondido en sus adentros. Con su corazón latiendo como un marcapasos desbordado, ella se precipitó hacia el centro de la habitación, las sombras comenzaron a retorcerse, alzándose en una danza frenética, intentando absorber la luz del medallón. Sofía, entonces, recordó, el símbolo, el círculo que dibujamos la noche del rito. Debemos revertir el efecto, restablecer el orden. Con cada recordatorio, su voz se hacía más firme, su cuerpo se erguía como un faro contra la tormenta, mientras las imágenes de la ceremonia regresaban a su mente, respiró hondo y se concentró en el poder del amor que sentía por Mateo. Este es nuestro lugar, esta es nuestra batalla. No les permitiré llevarse lo que más amo, dijo, cada palabra brotando con la fuerza de un volcán. Las sombras se confrontaron, su risa retumbando como una tormenta. Tu amor es una ilusión, no puedes salvarlo si ni siquiera puedes enfrentarte a ti misma, susurró la sombra en su oído, enredando sus miedos más profundos. No. Sofía rompió el lazo de la duda. Lo que hicimos, nos unió en este destino. Es nuestra oportunidad de corregirlo. Y mientras hablaba, comenzó a trazar el mismo símbolo que había creado involuntariamente en la ceremonia anterior, sus manos danzaban como si estuvieran guiadas por fuerzas ancestrales, la luz del medallón creció con cada movimiento, las sombras gritaron en agonía al verse despojadas de su poder. El brillo iluminó el espacio, revelando las figuras distorsionadas de personas que habían sido arrastradas por el horror. Entre ellas, se distinguían rostros conocidos, figuras queridas que habían desaparecido y que ahora volvían a aparecer en la luz. Ustedes no pertenecen aquí. Este es nuestro momento. Sofía lanzó su voz al viento, los ecos resonando con la promesa de una nueva vida. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas. Pero sabía que no podía bajar la guardia, el peligro aún latía en la oscuridad, cerró los ojos, concentrándose en cada instante vivido con Mateo, en sus risas, en sus abrazos cálidos. Sentía que la conexión entre ellos se fortalecía, un hilo de oro brillante que unía sus almas. Mateo. Vuelve a casa. Te necesito, clamó, la desesperación mezclándose con la fuerza. La sombra, al verse acorralada, lanzó un grito de furia. Ustedes no saben lo que han comenzado, no pueden encerrarme así. Pero Sofía, con la luz palpitando en sus manos, replicó. Tienes razón, lo que comenzamos fue más grande de lo que pensamos. Pero podemos terminarlo, porque el amor siempre encontrará la fuerza para enfrentarse a la oscuridad. Justo cuando el medallón estalló en un resplandor cegador, la sombra lanzó un último grito de horror y se disipó en el aire como un susurro, arrastrando consigo la sombra del pasado. La habitación recorrió un silencio abrumador, mientras el caos se desvanecía, el medallón brilló intensamente, y en ese momento, una figura pequeña apareció al frente, fuerte y clara, Mateo. Corrió hacia Sofía, abrazándola con fuerza, y ella, ahogada en lágrimas, supo que había logrado proteger lo que más amaba. Mamá, susurró el niño, y el alivio fue tan profundo que sentí como si el universo se alineara de nuevo. ¿Dónde estabas? Su voz era un eco de inocencia y amor. Estaba aquí, siempre contigo, amor. Nunca más dejaré que nos separen, prometió Sofía, en medio de un abrazo que sellaba su conexión para siempre. Miramos hacia el resto de la familia, que empezaba a salir de su letargo, una mezcla de incredulidad y alegría en sus miradas. Las sombras que habían perturbado nuestras vidas ya no eran más que ecos lejanos de un dolor que habíamos superado. El hombre de rostro severo, ahora más sereno, asintió con aprobación. Hiciste lo correcto, Sofía. Felicitaciones, su amor fue más fuerte que la oscuridad. Las tensiones se aliviaron, y lo que había sido angustia se transformó en calma. La decisión había sido dura, pero el amor siempre encuentra el camino hacia la luz. Con un último vistazo a las sombras que se desvanecían, supimos que habíamos cerrado un capítulo oscuro en nuestra historia. Al despedir la amenaza, la boda de mi hijo continuaba, y esta vez, fortalecida por todo lo que habíamos vivido. Celebraríamos la vida, la familia, y el amor que siempre será más fuerte que cualquier oscuridad. Nunca olvidaríamos, pero tampoco permitiríamos que el pasado nos encadenara.
la vida era para ser vivida, y el futuro, lleno de posibilidades. Déjame decirte algo, necesitas suscribirte ahora. No quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora, se siente bien saber que apoyas el canal, y no olvides llenar los comentarios con tus reacciones sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que ver cómo termina esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más.